por prieto, feo y matón. ¿Sabes quién fue el sapo? ¿Sabías que este corrido narra la historia de un asesino en serie real? Un hombre cuya crueldad se convirtió en leyenda en los pasillos de la prisión más temida de México. Aquí te cuento la historia detrás del corrido del sapo. La historia de un hombre tan vil que el compositor tuvo que inventarle un alma, ya que parecía que éste no tenía. O al menos, eso cuenta la historia. Corría la década de 1930 en México. Una época de reconstrucción postrevolucionaria, pero también de una profunda violencia soterrada. En los barrios bajos de la capital y en las prisiones, la vida valía muy poco. Era el caldo de cultivo perfecto para que surgieran hombres como José Ortiz Muñoz, el verdadero nombre de El Sapo. La historia de su maldad comenzó de una forma tan precoz como escalofriante. Cuentan las crónicas que, con apenas 9 años, su padre lo reprendió duramente por dejarse humillar por un compañero de escuela. Días después, el pequeño José acorraló a su rival y, con una frialdad impropia de su edad, le clavó un compás en el pecho. Este primer asesinato lo envió a la penitenciaría de Durango, donde, en lugar de reformarse, el niño pasó 4 años rodeado de los peores criminales, completando su educación en el arte de la violencia. No era un bandido social que robaba por una causa. Era un depredador, un asesino impulsivo que mataba por las razones más triviales. Un insulto, una mirada, un par de zapatos que le gustaban. Su método era brutal y directo: un martillo, una piedra, un cuchillo. Este era el hombre que, tras ser capturado por crímenes posteriores, fue enviado al infierno en la tierra, el Palacio Negro de Lecumberri. Y fue allí, en ese universo de concreto y desesperación, donde su fama criminal explotaría hasta convertirse en una leyenda oscura. En medio de esta pesada atmósfera, se forjó el mito del hombre que el corrido nos presenta. Para adentrarnos en su leyenda, primero debemos entender su reino. El Palacio de Lecumberri no era una simple cárcel, era una ciudadela del dolor, un laberinto diseñado para quebrar el espíritu. Construido bajo el diseño panóptico, con sus largas y oscuras crujías irradiando desde la torre de vigilancia central, cada rincón estaba hecho para la observación y el control. Pero en la práctica, el verdadero control no lo tenían los guardias, sino los presos más fuertes. El aire en Lecumberri era denso, olía a humedad, a miedo, a desinfectante barato. El silencio de la noche era roto por toses, lamentos y los gritos ahogados de alguna riña mortal. Era una selva de concreto con sus propias reglas. Y para sobrevivir, había que convertirse en el depredador más temido. En este infierno, José Ortiz Muñoz no solo sobreviviría, prosperaría. El corrido, para darle un aire de exilio y lejanía, arranca con el sapo en las Islas Marías. Pero la verdad histórica es que el verdadero reino de terror de José Ortiz Muñoz estaba en el corazón de la Ciudad de México, en la crujía H de Lecumberri, el pasillo de los sentenciados a muerte. Allí, su apodo de El Sapo se volvió sinónimo de muerte. Se lo ganó por su aspecto, decían, moreno, de rasgos toscos y una mirada fría, anfibio. El corrido lo resume en la primera estrofa con una honestidad brutal. A mí me apodan El Sapo, por prieto, feo y matón. Dentro de la prisión, su sadismo no encontró límites. Se convirtió en el amo y señor de la crujía. Imponía su propia ley a base de terror puro. Los otros reos le temían más a él que a los propios guardias. Se dice que mató a decenas de internos, a veces por encargo de otros, a veces por placer, a veces por una simple disputa. Fue aquí donde nació la cifra que el corrido inmortaliza. 99 cabezas he mandado al panteón. La cifra real, según sus propias y jactanciosas confesiones, podría ser incluso mayor, superando los 130 asesinatos. Es en este punto donde el corrido y la realidad se separan para siempre, y donde nace la leyenda. La canción nos cuenta una hermosa y redentora historia. El sacerdote de aquí se hizo mi más fiel amigo. Me dijo, sapo, andas mal, ya salte del mal camino. En la versión del corrido, un cura bondadoso logra lo imposible, llegar al corazón del monstruo y convencerlo de arrepentirse.
El sapo, conmovido, jura ante Cristo no volver a matar y en un acto simbólico, arroja su machete manchado de sangre al mar. Pero la historia real es mucho más fría y desconcertante. El único hombre que se acercó realmente a entender a El Sapo no fue un sacerdote ni un héroe, sino un psiquiatra, el doctor Edmundo Buentello. En 1954, Buentello publicó un estudio titulado Consideraciones en torno a un criminal, donde analizó el caso de un recluso que confesó haber asesinado a más de 130 personas. Aunque el texto nunca menciona su nombre, las coincidencias apuntan claramente a José Ortiz Muñoz, alias El Sapo. El estudio revelaba algo aterrador. Aquel hombre no mostraba señales de locura, delirios ni alucinaciones. No mataba por dinero ni por venganza, sino simplemente porque podía hacerlo. Sus relatos eran fríos, sin emoción alguna, como si hablara de cualquier cosa trivial. Para la ciencia mexicana de la época, aquel criminal se convirtió en el primer gran retrato de lo que hoy llamaríamos un psicópata social, alguien incapaz de sentir empatía o culpa. La redención que el corrido le otorga, ese arrepentimiento ante Dios y el perdón del sacerdote, nunca ocurrió en la realidad. En los registros clínicos, El Sapo jamás mostró arrepentimiento. Su único reflejo ante el mal que había causado fue el silencio. Y el final de la historia es la divergencia más grande y reveladora. El corrido nos pinta una muerte trágica, casi poética. El sapo, ya redimido y en paz, caminaba por el monte cuando es emboscado por dos criminales que, con sus machetes filosos, le volaron el pescuezo. Es la muerte de un mártir, traicionado por el mismo mundo violento del que intentaba escapar. Y para sellar la leyenda, el cura, su amigo, muere de pena al día siguiente y pide ser enterrado junto a él, convirtiéndose en su abogado ante el tribunal de Dios. La realidad, una vez más, fue mucho más sórdida y carente de poesía. Tras un intento de fuga masiva en Lecumberri, El Sapo fue finalmente trasladado a las Islas Marías, un lugar reservado para los criminales más peligrosos e incorregibles. Allí, su fama lo precedía, pero también lo hacían sus enemigos. Su final llegó en febrero de 1962. No fue una emboscada de dos hombres en el monte. Fue un enfrentamiento brutal contra otro reo recién llegado llamado Eloy Pérez. En la dura jerarquía de las Islas Marías, la llegada de un nuevo depredador significaba un desafío directo al trono del Sapo. La confrontación era inevitable. Durante una riña en el área de trabajo, el Sapo, fiel a su naturaleza, atacó primero a Pérez con un machete. Pero Eloy, sin dejarse intimidar por la leyenda, repelió el ataque. Tomó un hacha y en una explosión de violencia destrozó el cuerpo de Ortiz Muñoz. El Sapo murió como había vivido, peleando, a manos de un hombre tan brutal como él. No hubo ningún cura que muriera de pena, aunque el padre sí existió y, según se cuenta, sintió una gran tristeza por no haber podido reformarlo. El corrido del Sapo es, por tanto, una obra maestra de la mitificación. El compositor tomó la figura de un psicópata irremediable y le construyó una biografía moralmente aceptable. Necesitaban darle un sentido a su violencia, una oportunidad de redención, un final trágico que lo elevara de simple asesino a personaje de leyenda. Transformaron al psiquiatra en un sacerdote, una riña carcelaria en una emboscada a traición, y una vida de maldad pura en una historia de caída y arrepentimiento. José Ortiz Muñoz fue un monstruo, una nota al pie en los oscuros anales del crimen en México. Pero el Sapo del corrido es otra cosa. Es un arquetipo, un personaje que encarna la violencia de su tiempo, pero también la eterna posibilidad de la redención. Y esta fue la historia detrás del corrido del Sapo. En la descripción del video y en los comentarios te dejo el link de la canción completa para que la escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. No me despido sin antes mandar un saludo muy especial para Andrés Gutiérrez, ya que es uno de los suscriptores que nos sugirieron investigar sobre este corrido. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.